Muy buenos días, estimados médicos en servicio social en todo el país. Reciban un afectuoso saludo de la Comisión Académica del Servicio Médico Social. Esta mañana vamos a hablar de un tema de mucha actualidad en nuestro país debido a que estamos pasando por una de las peores crisis que hemos tenido de esta epidemia, el cual es el dengue. Vamos a hablar sobre los lineamientos del 2019. Empezaremos por la definición de lo que es dengue. Es una enfermedad infecciosa viral, sistémica y de susceptibilidad universal. Afecta todo nuestro organismo y puede cursar en un amplio espectro desde asintomática hasta expresiones graves o no graves. El agente infeccioso que causa esta enfermedad son los virus del dengue, que son arbovirus del género Flaviviridae y que incluyen los serotipos 1, 2, 3 y 4. Estos serotipos circulan por América todos los 4 y son la causa tanto del dengue grave como no grave. El serotipo 2 y 3 está más asociado al dengue grave. En Honduras han habido varias epidemias. Hablaremos de las últimas a partir del 2002, en donde hubieron 32,000 casos. Los picos más altos y las epidemias más grandes se han dado en el 2010 y en el 2019, que pareciera ser la más grande y la más letal, ya que lleva en la semana 34 106 muertes. El vector que transmite esta enfermedad es el Aedes aegypti y el Aedes albopictus, el cual tiene dos fases. Una fase aérea que empieza cuando la zancuda deposita huevos en un área húmeda y estos huevos en 2 o 3 días se convierten en larvas. Las larvas en 4 a 5 días se convierten en pupas y luego a la semana sale el zancudo adulto, que es la fase aérea. Para poder explicar estas epidemias, tenemos que hacer un estudio profundo de las determinantes. Tenemos determinantes macro y determinantes micro. Dentro de los factores macrodeterminantes tenemos los ambientales. Honduras tiene en su haber todas las determinantes que vamos a estudiar. Por ejemplo, en las ambientales estamos a una latitud 35 grados norte y 35 grados sur. La altitud es menor a 2.200 metros. Estamos en el espectro de temperaturas desde 15 a 40 grados. La Esperanza puede estar a 15, pero tenemos las costas norte y sur aproximadas a 40. La humedad relativa es de moderada a alta. Tenemos en este momento una sequía que se va a ver dentro de unos días, según los pronósticos, una temporada lluviosa alta, o sea que Honduras tiene alta pluvialidad. Escuché yo en una conferencia que es el 5º país que tiene más agua dulce en el mundo. También hay factores determinantes sociales. Por ejemplo, la densidad de la población de moderada a alta. Esto explica por qué
La epidemia de este año se inició en la costa norte, en el departamento de Cortés, donde tenemos una de las densidades poblacionales más altas. Los patrones de asentamiento son no planificados. Las viviendas se caracterizan por ser inadecuadas en relación al suministro de agua. Poca agua o ninguna vez, o una vez al mes llegue el agua a esta vivienda. Y desagües obstruidos, también hay muchas cunetas que también pueden ser criaderos. Tenemos otro problema muy grande y es que la recolección de desechos inadecuados, o sea, la basura, es un problema a nivel nacional. La falta de mantenimiento de los solares baldíos y de los microvertederos. La pobreza es un factor muy presente en nuestro país. Tenemos un 70% de pobres. Esto hace que haya mucha inequidad al acceso de los servicios, al acceso de la infraestructura sanitaria y de vivienda. Tenemos alta tasa de desempleo, incultura, bajo nivel educacional. También últimamente estamos teniendo mucha privatización de los servicios de salud. Periodos inactivos en la casa durante el día, o sea, las personas que más son afectadas son las que pasan periodos largos inactivos en la casa. Por ejemplo, los niños, los jubilados, los minusválidos, los ancianos y las amas de casa que debido a sus quehaceres se quedan en el hogar. También es un problema de macrofactores las casas cerradas. Dentro de las microdeterminantes tenemos factores biológicos o del individuo, como la edad y el sexo. Habíamos dicho que esta enfermedad es de susceptibilidad universal, pero dado que hay una determinante de que las personas, niños, adultos y mujeres queden más en la vivienda, en el hogar, ellos también tienen entonces más exposición al vector. También el grado de inmunidad que viene dado por anteriores exposiciones a casos de dengue, y este le da inmunidad para el serotipo específico. Por ejemplo, si una persona tuvo dengue anterior con serotipo 1, tiene inmunidad para serotipo 2. Y así para cada uno, lo que hace que se nos vaya cerrando la posibilidad de padecer un dengue grave. La ocupación, dijimos que de la que más alto riesgo tiene es quedarse como ama de casa. Tenemos determinantes propios del vector y una de ellas es la domesticidad, o sea, eso quiere decir que el zancudo que nos transmite el dengue está en nuestro hogar. Le encanta estar en la casa, en los sitios oscuros y húmedos, sigue a las personas en sus movimientos y sobre todo pica varias veces a la misma persona en horas vespertinas y matutinas. La ecología del vector nos permite, esto es una determinante a favor de las personas, nosotras. El vector nos permite actuar más específicamente durante la fase acuática. O sea, es más fácil eliminar huevos, larvas y pupas que eliminar zancudo adulto. Las medidas preventivas, tenemos el control del vector. Durante la fase acuática es, como decía anteriormente, la forma más efectiva. Promoción de conductas preventivas por parte de la población para lograr ambientes familiares y comunitarios libres de criadero. Eliminación y destrucción de criaderos, pilas, barriles, botellas, basuras,
llantas, latas, floreros, etcétera, y cualquier otro depósito en donde pueda haber agua estancada. Lavado y tapado de pilas y barriles cada semana usando la técnica de la untadita, la cual consiste en mezclar dos porciones, una de cloro y una de detergente, no ponerle agua, hacer una pasta y hay que ponerla en las paredes de las pilas o los recipientes. Dejar actuar durante 5 minutos, posteriormente hacer un barrido con un cepillo y enjuagar. También en la fase acuática podemos hacer uso de los larvicidas, como el abate y el Bacillus thuringiensis israelensis, conocido como BTI. Durante la fase aérea, solo nos queda la fumigación intra y extradomiciliar. Es la más cara, la más costosa y solo mata al zancudo adulto. Medidas preventivas en relación a la protección de personas y viviendas. El uso de ropa que reduzca la cantidad de piel expuesta, o sea, ropa con mangas largas y piernas largas. Y se recomiendan también colores claros, porque lo oscuro atrae más al zancudo. Aplicar repelente sobre las zonas de piel expuestas o sobre la ropa. Uso de mosquiteros. En espacios interiores, el uso de insecticida doméstico. Y algunos elementos del hogar, como bastidores de tela metálica para puertas y ventanas o el aire acondicionado. Las siguientes imágenes son de determinantes. Podríamos ver la planificación inadecuada y la alta densidad de las viviendas y las personas. Viviendas abandonadas, un hermoso florero que adentro está lleno de criaderos, los recipientes para recolectar agua no tapados. Abajo tenemos una dona, parece una dona, que es un bebedero de animales y se ve en mal estado. Las pilas, la maleza de los solares baldíos y los vertederos. También tenemos nuestras plantas, que si no estamos lavando el plato una vez a la semana, también puede llegar a ser criadero. Latas, floreros que se ven muy lindos, pero que debemos cambiar su agua y eliminarlo una vez a la semana. Basura y todo lo que pueda recolectar agua. Cunetas, estas famosas cunetas son un problema serio en todo el país, porque la gente deja tirada la basura y de ahí se acumula agua. Luego tenemos las piscinas también, ¿verdad?, que no son así como muy frecuentes, pero cuando existen y no se les da un adecuado mantenimiento, pueden ser un gran criadero. Y ahora hablaremos de la vigilancia epidemiológica, la cual se hará desde los aspectos clínicos, o sea, a través de los síntomas y signos, entomológica, a través de la vigilancia por larvitrampas, virológica, a través de la circulación del virus y sobre todo los factores de riesgo. Hacer detección es importante. Toda persona que se presente con fiebre alta, dolor en el cuerpo y sobre todo dolor retrocular, debe de ser investigada como un caso sospechoso de dengue y luego ver si se puede hacer la confirmación a través de estudios de laboratorio que se pueden hacer a través del diagnóstico virológico y el diagnóstico serológico. Del día 1 al día 5 podemos hacer el PCR y después del día 6 podemos hacer las inmunoglobulinas. El seguimiento es sumamente importante para hacer el descarte del caso sospechoso o la confirmación. ¿Cómo se confirma un caso de dengue? Se confirma por
criterios clínico-epidemiológicos o por criterios laboratoriales. Y por último tenemos la notificación de casos y la notificación de defunciones. Como se mencionó anteriormente, hay 4 serotipos de dengue. Estos serotipos de dengue pueden desarrollar una inmunidad permanente para el propio serotipo. Sin embargo, cuando la persona es expuesta a otro serotipo diferente, los anticuerpos no neutralizan al virus, sino que se desarrolla una cascada inmunológica, hay liberación de mediadores vasoactivos, hay aumento de la permeabilidad vascular y se desarrollan las manifestaciones del dengue grave. Por tanto, una persona que ya tuvo dengue o que ya había cruzado con dengue puede desarrollar dengue grave en la siguiente infección. Con el dengue tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. Para poder hacer un buen diagnóstico diferencial tenemos que conocer con las epidemiología, la condición fisiopatológica y manifestaciones clínicas de la enfermedad. Entre estos tenemos que hacer diagnósticos con enfermedades que parecen influenza, que dan erupciones cutáneas, se manifiestan con diarrea o manifestaciones neurológicas. Igual, en la fase crítica del dengue, tenemos que hacer un gran diagnóstico diferencial con muchas infecciones, malaria, leptospirosis, fiebre tifoidea, la seroconversión aguda por VIH, hacer diagnóstico diferencial con enfermedades malignas o con otros cuadros como el abdomen agudo, la cetoacidosis diabética o acidosis láctica. Así que es importante y los motivo a estudiar cada una de estas enfermedades para que podamos hacer el diagnóstico diferencial apropiado. Para continuar, revisaremos las siguientes definiciones. Presión de pulso, índice de la distensibilidad arterial, se calcula restando la presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica. El valor normal es mayor de 20. Un valor menor de 20 nos indica que el paciente está en shock y se debe dar manejo inmediatamente como dengue grave. La presión arterial media es la media de las presiones arteriales y refleja la diferencia entre la presión máxima y la mínima. Hay varias fórmulas para calcular la presión arterial media. Una de ellas es multiplicando 2 por la presión arterial diastólica, se le suma la presión arterial sistólica y se divide entre 3. Otra fórmula es la presión de pulso entre 3 más la presión arterial diastólica. El valor normal es entre 70 y 95 para adultos y niños mayores de 12 años. Para niños menores de 12 años se deben de revisar las tablas ajustadas para la edad del niño que se encuentra en los lineamientos de dengue de la Secretaría de Salud. Si el resultado de la PAM o de la presión arterial media es menor de 70, se considera choque. La otra definición es la prueba de torniquete. Este es un procedimiento que realizamos en el que valoramos la integridad de la vasculatura. ¿En qué consiste? Colocamos el esfigmomanómetro en el paciente y vamos a mantener el manguito insuflado durante 5 minutos en la presión media, que se calcula sumando la presión arterial sistólica más la presión arterial diastólica y se divide entre 2. Y se considera positiva cuando aparecen 3 o más petequias por centímetro cuadrado en el antebrazo. Otros autores consideran que con solo que aparezcan petequias es suficiente para considerarlo positivo. Tenemos un ejemplo, un paciente que tiene una presión arterial de 120/75. Si calculamos la presión arterial media, se hace con 75 por 2 más 120. A este resultado vamos a dividirlo entre 3 y el resultado es 90, que es normal. Para calcular la presión de pulso, restaremos la presión sistólica menos la diastólica. En este caso es 120 menos 75, el resultado es 45, que es normal. Para el cálculo de la presión en la cual mantendremos el manguito del esfigmomanómetro insuflado es la suma de la presión sistólica más la diastólica y se divide entre 2. En este caso 120 más 75 y a este resultado lo divido entre 2, me da 97. Entonces mantendremos el manguito insuflado a 97 milímetros de mercurio durante 5 minutos.
Bueno, la enfermedad por dengue es una enfermedad que presenta diferentes fases: fase febril, fase crítica y fase de recuperación. Podemos observar el cuadro en el cual pues nos dan los días de la enfermedad, la temperatura, los eventos clínicos potenciales, cambios de laboratorio, serología. La fase febril es una fase que puede durar de 2 a 7 días. Se caracteriza por una fiebre continua, subjetivamente alta, de inicio súbito, incluso puede llegar a ser bifásica. Las temperaturas al inicio pueden llegar a ser temperaturas altas de 40 grados. Hay que vigilar al paciente por el riesgo de convulsiones. Aparte de esto, se acompaña también de piel eritematosa, enrojecimiento facial, mialgias, artralgias, la cefalea puede ser intensa, con dolor retroocular. Algunos pacientes refieren que puede presentarse odinofagia con hiperemefaringe y conjuntivas. Otros pacientes desarrollan anorexia, náuseas, vómitos y diarrea. Todo lo anterior, los vómitos, la diarrea, la diaforesis que se da por la fiebre, al bajar la fiebre, puede llevarnos todo esto a una deshidratación, que si no es tratada oportunamente, puede llevarnos a conducirnos, ¿verdad?, a un choque, a un choque. La deshidratación en esta etapa puede ser manejada por vía oral. Ya hablaremos del tratamiento. También vamos a observar que va a haber en el hematócrito a nivel de laboratorio un aumento del hematócrito que va a seguir siendo proporcional con la deshidratación que tenga el paciente. Dentro de los otros hallazgos que vamos a ver en el hematológico es disminución paulatina de plaquetas, así como una disminución en el número de los leucocitos. La prueba de torniquete podría estar positiva. No nos diagnostica dengue. ¿Por qué? Porque hay un 21% de pacientes que tienen la prueba positiva y no llegaron a ser dengue. Las manifestaciones hemorrágicas menores que se presentan en esta etapa pueden ser petequias y equimosis. Podemos observar una bradicardia relativa cuando el paciente está con fiebre. ¿Qué quiere decir esto? Que con fiebres altas la frecuencia cardíaca no eleva los valores esperados de acuerdo a la fiebre. En la fase crítica, esta ocurre entre el cuarto y sexto día de la enfermedad. Se caracteriza o su inicio está representado por la defervescencia. ¿Qué vamos a interpretar que es defervescencia? Es el descenso brusco de la temperatura en 2 grados, incluso puede llegar a hipotermia, con respecto a los días previos. En esta etapa de fase crítica, muchos pacientes pueden presentar realmente mejoría y salen de su problema y son considerados como dengue sin signos de alarma, dengue no grave. Pero hay un grupo de pacientes que no mejoran al caer la fiebre, sino que empeora su estado. En esta etapa, estos pacientes tienen un incremento en la permeabilidad vascular. El incremento de la permeabilidad vascular la podemos evaluar, ¿verdad?, su magnitud por la caída de la presión arterial media, el aumento del hematócrito y el estrechamiento de la presión de pulso. Es importante evaluar en el hematológico. Va a haber una progresión de una disminución en los leucocitos, neutropenia, linfocitosis, una disminución rápida en las plaquetas. Pueden presentarse ya sangraditos como gingivorragia, epistaxias, sangrado transvaginal, pero también se pueden desarrollar hemorragias más graves. Si el periodo, aquí se presenta el choque, ya vimos, puede haber deshidratación, hay una extravasación de líquido, todo esto contribuye con el choque si no es tratado a tiempo y el choque se prolonga, entonces va a conducir a una hipoperfusión y a una disfunción de los órganos. Esto lleva a una acidosis metabólica, coagulopatía de consumo. Se pueden presentar las hemorragias graves que causan una disminución del hematócrito y leucocitosis. O sea, usualmente en dengue vemos una leucopenia,
Pero cuando tenemos una hemorragia, aquí lo que vamos a ver es leucocitosis y un descenso en el hematócrito por pérdida ya. Y todo esto puede empeorar, ¿verdad? Es importante evaluar al paciente. Puede haber un deterioro de órganos también por sí, como hepatitis, encefalitis, miocarditis. Em, es importante, ¿verdad? Por tanto, estar al pendiente del paciente. Puede haber una afectación a nivel de riñones, pulmones, páncreas e intestinos. Y incluso esta lesión de órganos puede presentarse en otras fases de la enfermedad. Ahora, si el paciente en este punto, ya a partir del 6º día a nivel de serología y virología, aquí podemos pedir estudios serológicos. IgM, que nos indica que el paciente está en una fase aguda. La IgG es para saber si el paciente ya cursó con dengue. En la fase febril, lo que predomina es la viremia. Entonces, los estudios que se hacen en una fase febril es el cultivo viral o la detección de secuencia genómica de PCR por dengue. Y esto es en los primeros días. Bien, si el paciente sobrevive a la fase crítica, entra a una fase de recuperación. Esta fase de recuperación se da con una resorción de líquido que estaba en el compartimiento extravascular, pasa al compartimento intravascular. Dura aproximadamente de 24 a 48 horas. Hay una mejora clínica, mejora el apetito, mejora los síntomas gastrointestinales, se estabiliza su condición hemodinámica y se incrementa la diuresis. También en esta etapa, el paciente puede cruzar con rash y con un prurito, ¿verdad? Generalizado. Es importante destacar aquí que, dado que hay una resorción gradual de los líquidos que pasan al espacio intravascular, puede desarrollarse una hipervolemia. Más adelante hablaremos de ella, pero la hipervolemia puede ser condicionada a un exceso de líquidos o que continúe aplicándose líquidos en la fase de recuperación. Ojo con esto porque puede llevarnos a un distrés respiratorio, a edema, a insuficiencia cardíaca. Otras manifestaciones que podemos encontrar en la fase de recuperación es bradicardia sinusal, y a nivel hematológico va a haber ya una estabilización, ¿verdad?, en los leucocitos y plaquetas, los cuales comienzan a recuperarse. De acuerdo con la gravedad, el dengue es clasificado como dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. Es importante hacer esta clasificación porque de esto dependerá también el manejo que decidamos. El paciente sin signos de alarma es un paciente que va a ser manejado de forma ambulatoria con un control diario en el establecimiento de salud. Dengue con signos de alarma y dengue grave son pacientes que son remitidos para ingreso a una unidad de dengue. Hablemos del dengue sin signos de alarma. Las características es un paciente que vive o ha viajado a una zona de transmisión de dengue en los últimos 14 días, cursa con fiebre con 2 a 7 días de evolución y 2 o más de los siguientes síntomas: náuseas, vómitos, exantemas, cefalea, dolor retroorbitario, mialgias, artralgias, petequias, puede haber prueba de torniquete positiva y leucopenia. El dengue con signos de alarma es un paciente que se encuentra en la etapa de defervescencia o caída de la fiebre y presenta uno o más de los siguientes síntomas: un dolor abdominal sostenido con más de 4 horas de evolución o dolor a la palpación en el examen físico, vómitos persistentes, más de 4 episodios en 1 hora o 5 episodios en 6 horas, acumulación de líquido, ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico, sangrado de mucosas, letargo o irritabilidad, hipotensión postural, hepatomegalia mayor de 2 centímetros y aumento progresivo del hematócrito. El dengue grave es un paciente que tiene una o más de las siguientes manifestaciones: choque, dificultad respiratoria, sangrado masivo, compromiso grave de órganos. El choque lo vamos a sospechar en todo paciente que tenga pulso débil o indetectable, taquicardia, extremidades frías,
llenado capilar mayor de 2 segundos, presión de pulso menor de 20 milímetros de mercurio e hipotensión en fase tardía. La dificultad respiratoria es un paciente que refiere disnea. Lo vamos a ver con un aumento en su frecuencia respiratoria. El sangrado masivo, puede ser digestivo, con hematemesis, melena, puede ser ginecológico, puede ser en sistema nervioso central o pulmonar con hemoptisis. El compromiso grave de órganos se evidencia por elevación de transaminasas mayor de 1000 unidades, alteraciones de conciencia que nos hace saber que hay un problema en el sistema nervioso central. En corazón pueden darse miocarditis y pueden afectarse otros órganos como riñón con una falla renal y puede afectarse páncreas y cruzar con pancreatitis. En el caso de las mujeres embarazadas, todo valor de creatinina mayor o igual a 1 implica que tenemos que descartar una lesión renal aguda. En el embarazo normal, los valores de creatinina descienden por debajo de 1. El dengue, asociado a las siguientes condiciones, motivan ingreso a la unidad de dengue. Embarazadas, lactante menor de 1 año. El lactante entre 1 y 2 años dependerá del criterio del pediatra. El adulto mayor de 65 años, pacientes con obesidad o enfermedades crónicas, como enfermedad renal, enfermedades cardíacas, el uso de anticoagulantes, deberán de ser considerados. También pacientes en riesgo social. Estos, por ejemplo, son pacientes en asilos, que no hay quien nos cuide detenidamente, los desnutridos, los pacientes que están en orfanatos o que viven en zonas muy postergadas o aislados, que no tengan forma de trasladarse ante una emergencia a la medianoche, por ejemplo. Y aquellos pacientes con plaquetas menor de 100.000 deben ser también ingresados. El manejo del paciente sin signos de alarma es un manejo ambulatorio. Implica un control diario hasta 48 horas después de la defervescencia. El objetivo es detectar de forma precoz los signos de alarma, de choque o daño a órganos. Tenemos que hacer énfasis en la educación al paciente y a sus familiares en relación al uso de mosquitero en fase febril, uso de repelentes, control de criaderos en los hogares. Debemos llegar a tomar las muestras para el diagnóstico. Si es en los primeros 5 días, muestras de aislamiento viral, el cultivo, por ejemplo, PCR para dengue. Y si se encuentra en el 6º día de fiebre, entonces se pueden tomar las muestras serológicas IgM y IgG para dengue. El tratamiento se debe de indicar reposo absoluto al paciente, dieta blanda sin grasa, mantener un buen estado de hidratación oral, medios físicos por fiebre. ¿Qué son medios físicos? Es manejar al niño, ¿verdad? O al pacientito mediante baños con agua tibia, incluyendo la cabeza, durante un periodo de 10 a 15 minutos. Posteriormente tenemos que asegurarnos que hay un descenso de la temperatura en los siguientes 15 minutos después de haberse realizado el baño. Y es importante recalcar, no administrar inyecciones intramusculares a los pacientes con dengue, porque puede en algún momento desarrollarse hemorragias y esto son muy difíciles de controlar. La hoja de control diario del paciente con dengue nos ayuda a poder visualizar con facilidad la evolución del paciente. Se consignan los signos vitales, se calcula la presión arterial media, la presión de pulso, se evalúa si tiene o no signos de alarma, hay que agregar también a esta prueba la prueba de torniquete y se consignan también los valores del hematócrito, leucocitos y plaquetas. La hidratación del paciente con dengue sin signos de alarma debe ser abundante. Podemos considerar los siguientes líquidos: litrosol o sales de rehidratación oral, agua de coco, infusiones o té, jugos naturales, leches, sopas. En el adulto se recomienda de 3 a 5 litros de líquidos en 24 horas a intervalos de 3 a 4 horas. En niños vamos a ver a continuación cómo vamos a hacer el cálculo de líquidos. El acetaminofén
se debe de indicar no mayor de 4 gramos al día y en cirróticos no más allá de 2 gramos al día. En niños el cálculo es de 10 a 15 miligramos por kilo dosis cada 6 horas. Es importante no recomendar las bebidas gaseosas, azucaradas, energizantes o artificiales como los jugos que se venden en latas o en cartón. No se deben de administrar los siguientes medicamentos: antiespasmódicos, dipironas, antieméticos, esteroides, antivirales, inmunoestimulantes, antibióticos, AINES o aspirina. Algo importante, en relación al agua libre, para ingesta se puede indicar, pero con mucha precaución, porque al carecer de electrolitos puede generar un desequilibrio hidroelectrolítico. Así que se puede utilizar en pocas cantidades y alternarlo con todos los demás líquidos que ya mencionamos. En relación al uso de antibióticos, habrá que valorar si hay una sobreinfección o una infección agregada al cuadro, sí se debe de tratar como corresponde. Bien, el cálculo de líquidos vía oral en pediatría nosotros vamos a realizarlo de acuerdo a dos métodos. Uno, el cálculo de las necesidades basales de líquidos por el método de Holiday-Cigar, el cual se utiliza en pacientes menores de 30 kilogramos, y el método basado en el cálculo de la superficie corporal, el cual se realiza para niños mayores de 30 kilogramos. Cuando nosotros utilizamos el método de Holiday-Cigar tenemos que tener en cuenta tres aspectos fundamentales. Si este paciente pesa de 1 a 10 kilogramos, entonces nosotros le vamos a aportar 100 ml por cada kilogramo hasta 10. Así, si este paciente tiene 10 kilogramos, este paciente debe de aportársele un total de 1000 ml o 1000 cc. Si este paciente pesa entre 11 y 20 kilogramos, lo que se le va a aportar va a ser, vamos a tener 1000 de base de los primeros 10 kilogramos más 50 ml por cada kilogramo arriba de 10. Así, si este paciente tiene 20 kilos, vamos a ponerle 1000 de base más 500, en total serían 1500. Si el paciente tiene de 21 a 30 kilogramos, se le va a pasar 20 ml por cada kilogramo arriba de 20. Así, si este paciente tiene 30 kilos, vamos a tener 1500 de base más los 200 extra, en total serían 1700 ml. Para los pacientes que pesan más de 30 kilos, el cálculo se hace en base a la superficie corporal. Aquí tienen ustedes la fórmula, es el peso en kilogramos por 4 más 7 dividido entre el peso más 90. El cálculo se hace en base a 1800 a 2000 ml por metro cuadrado en 24 horas. En los pacientes en quienes hemos hecho el diagnóstico de dengue con signos de alarma, en primer lugar hay que remitirlo a la unidad de dengue. Previo, habremos hidratado al paciente. Antes de la hidratación habrá que tomar un hematócrito de base, un hemograma. Sin embargo, si en la unidad no tenemos un hemograma, no retrasemos el inicio del tratamiento de hidratarlo y luego lo remitimos. Siempre se debe de iniciar con líquidos intravenosos independientemente de la tolerancia a la vía oral. En ellos tenemos que estar vigilándolo de forma frecuente. El hemograma se hace diario, hay que hacer balance de líquidos para detectar en qué momento el paciente puede estar entrando en deshidratación o sobrehidratación. Haremos el monitoreo de electrolitos, monitoreo de glucosa y estaremos vigilantes de la progresión de signos de alarma, que si el paciente inició con dolor abdominal, si el paciente estaba presentando vómitos, ver cómo evoluciona, si esto va disminuyendo estos síntomas o si los síntomas empeoraron. Verificar si no ha empeorado con sangrados u otros datos de choque. El monitoreo de los parámetros del laboratorio lo haremos, como mencioné, el hemograma diario, pero hay otros exámenes, función hepática, función renal, los cuales, dependiendo de la evolución
y las manifestaciones vamos a tomar la decisión de tomarlos. En cuanto a la mejoría clínica, ¿qué son los parámetros o cuáles son los parámetros para definirla? Bueno, en primer lugar, la disminución o la desaparición de los signos de alarma. Esto es un criterio de mejoría clínica. El aumento del apetito, la diuresis adecuada, mayor de 1 ml por kilo por hora, disminución del volumen del hematócrito en un paciente estable y que no tenga evidencia de sangrado. La hoja de monitoreo del paciente hospitalizado consigna los signos de alarma, consigna signos de choque, los signos vitales, los datos del laboratorio de plaquetas y hematócrito, la presión arterial media y presión de pulso y el plan que se decide de acuerdo a la evolución del paciente. Además, también consigna los otros diagnósticos o comorbilidades del paciente como su tratamiento farmacológico y los estudios de imagen que puedan ser necesitados y si este paciente fue trasladado o no. Una vez que ya tenemos el diagnóstico de un paciente que cursa con un dengue con signos de alarma, independientemente cualquiera de ellos que pudiera ser, vamos a iniciar el manejo en base a soluciones intravenosas. Recuerden que ese paciente, aunque tolere vía oral, pero si tiene dengue con signos de alarma, tiene que iniciarse el tratamiento en base a soluciones intravenosas. Iniciamos con una infusión de 5 a 7 cc por kilo de solución salina a pasar en 1 hora. Y tenemos aquí dos aspectos. Uno, si el paciente mejora y cursa con una diuresis mayor de 1 ml por kilo hora. En ese caso vamos a disminuir el goteo de 3 a 5 ml por kilo hora por las siguientes 2 a 4 horas. No es que ustedes lo van a utilizar las 4 horas, sino que ustedes van a ir evaluando si en el transcurso de esas 4 horas el paciente persiste con una buena diuresis, pueden reiniciar la vía oral y si el paciente ya no tiene rechazo a la vía oral, ha mejorado sus signos de alarma, entonces ustedes pueden pasar a vía oral. Pero si no, pueden continuar las 4 horas y posteriormente pueden iniciar un goteo de 2 a 3 ml por kilo hora en las siguientes 2 a 4 horas para luego pues continuar ya con vía oral progresivamente. Eso es en el caso que el paciente vaya mejorando de acuerdo a la infusión de líquidos que ustedes vayan administrándole. Pero si ese paciente, a pesar de que le pasaron el primer bolus en 1 hora de solución salina de 5 a 7 ml por kilo, persiste con signos de alarma y una diuresis que no es mayor de 1 ml, lo que van a hacer es repetir el bolus, que lo pueden repetir un par de veces, en una cantidad de siempre de 5 a 7 ml por kilo. Y repetimos el algoritmo. Eso lo va a pasar en 1 hora y pues con eso nosotros esperamos que ese paciente empiece a orinar y empiece a mejorar. Como les mencioné en la anterior, en pediatría un paciente con taquicardia, llenado capilar lento es sinónimo de choque, aunque no tenga ningún otro signo que pudiera decirnos de que ese paciente se pudiera estar chocando. Antes de que el paciente entre en una insuficiencia respiratoria, antes de que el paciente empiece con algún otro cambio, si el paciente tiene un llenado capilar lento y una taquicardia, entonces probablemente ese paciente le está entrando en un choque. El manejo de un paciente con dengue grave, con signos de choque, es un manejo por especialista. O sea, apenas se recibe el paciente, como médicos en servicio social, podemos tomar decisiones oportunas. La administración de oxígeno, garantizar que tenga 2 accesos periféricos e iniciar la hidratación intravenosa. Más adelante vamos a ver el cálculo. Los exámenes podemos indicar gasometría, electrolito, glucosa, las pruebas de función hepática, las pruebas de función renal y el hemograma. Importantísimo en estos pacientes, si hay una coinfección, se puede iniciar el tratamiento antibiótico de acuerdo a la coinfección que tenga el paciente, pero habrá que también tomar los cultivos apropiados. El manejo de líquidos en pacientes con dengue grave
Iniciaremos con un primer bolo de líquidos. Solución salina, Harman, puede ser cualquiera de ellos, y el bolo es de 20 ml por kilo por dosis a pasar en 15 minutos. Si el paciente presenta mejoría clínica, que ya la hemos definido, y desaparecen los signos de choque, entonces vamos a disminuir la infusión de los líquidos a 10 ml por kilo por hora, y esto lo valoramos en 1 hora. Si continúa la mejoría, entonces vamos a disminuir los líquidos de 5 a 7 ml por kilo por hora por 2 horas. Claro, nosotros vamos a estar evaluando al paciente cada hora. Vamos a estar monitoreando. Si consideramos que debe de continuar con la hidratación de 5 a 7 ml por kilo por hora, continuaremos con ella. Ahora, si el paciente en 2 horas nosotros observamos que realmente hay mejoría clínica, entonces disminuiremos de 3 a 5 ml por kilo por hora y durante 4 horas estaremos valorando. Aquí es muy importante tomar en cuenta la presión arterial media. Si la presión arterial media volviese a caer y estuviese menos de 70, volvemos a iniciar con el manejo de choque. Si el paciente tuviese una presión arterial media entre 70 y 95, mantenemos esta cantidad de líquidos que es la apropiada para el paciente. O si la presión arterial media está por arriba de 95, entonces decidimos disminuir líquidos. Igual, si el paciente continúa con mejoría clínica, entonces vamos a continuar con una terapia intravenosa que vamos a ir disminuyendo paulatinamente y se retira en 48 horas. El paciente con choque por dengue, hipotenso, que hemos administrado un primer bolo y no responde, podemos administrar un segundo y hasta un tercer bolo, dependiendo si presenta mejoría clínica, que es ausencia de los signos de choque. El paciente que no mejora debe ser manejado por un médico especialista y ser remitido oportunamente para manejo del especialista. Vamos a mandarlo canalizado, administrando siempre líquidos al paciente, y es el especialista quien va a tomar la decisión de administrar solución coloide, iniciar aminas o decidir transfundir al paciente, de acuerdo a la condición clínica. En cuanto al manejo de un paciente en que ya hemos diagnosticado choque, esa es una verdadera emergencia que ustedes, si pueden tomar 2 accesos periféricos, eso es sumamente importante para lograr hidratarlo de la mejor forma. Iniciamos con el ABC, protegemos la vía aérea, colocamos oxígeno, estamos monitorizando los signos vitales cada 15 a cada 30 minutos e iniciamos con una carga de solución salina a 20 cc por kilo a pasar en 15 a 30 minutos. Entonces aquí pueden ocurrir varias cosas. Uno, que después de haberle pasado la primera carga, ese paciente tuvo una mejoría clínica, empezó a tener una buena excreta urinaria y en ese caso nosotros decimos, bueno, ese paciente va hacia la mejoría, vamos a disminuir el goteo y ya no se lo vamos a poner a 20, sino que le vamos a poner otro bolus, pero a 10 ml por kilo, siempre para 1 hora. En este caso siempre monitorizando cada 15, cada 30 minutos sus signos vitales. Si ese paciente al segundo bolus ha mejorado, ya lo tenemos con una buena excreta urinaria, con un buen llenado capilar, con pulsos periféricos presentes, con una presión arterial media adecuada, de acuerdo a la gráfica, entonces nosotros vamos a iniciar el goteo de mantenimiento. En este caso le vamos a infundir de 5 a 7 ml por kilo para las siguientes 4 a 6 horas, siempre evaluando su estado hemodinámico, porque aquí podemos o disminuir, de acuerdo si el paciente ya empieza con una buena tolerancia oral, o si el paciente empezará otra vez con datos de choque, pues aumentar el goteo y reiniciar el esquema que mencionamos anteriormente o al principio. Si el paciente va mejorando, entonces ya no le infundimos a 5, sino que le bajamos el goteo a 3. De 3 a 5 ml por kilo en las siguientes 2 a 4 horas, hasta un máximo de 48 horas. Eso evaluando la condición clínica del paciente. ¿Qué pasa si el paciente, después de haberle pasado el primer bolus de suero salino a 20 ml por kilo, persisten los signos de choque? Entonces vamos a volver a repetir
otro bolus que lo podemos repetir en una tercera ocasión, siempre a pasarlo en 15 a 30 minutos. Obviamente si ese paciente no nos mejoró ya el tercer bolus, quiere decir que pudiera estar haciendo un tercer espacio o pudiera tener algún otro tipo de problemas. En todo caso, ese paciente tiene que ser referido inmediatamente a una unidad de cuidados intensivos, pues para la colocación de algún tipo de aminas vasoactivas. Líquidos en un paciente con sobrepeso o con obesidad se debe de hacer en base al peso ideal. En la mujer adulta se considera 45.5 kilos más 0.91. Este 0.91 multiplica la diferencia entre la altura menos 152.4, que son parámetros ya estándar. En el hombre aplica la misma fórmula, solo que se toma en cuenta 50 kilos. En los niños hay que revisar las tablas de los lineamientos de dengue que están de la Secretaría de Salud, en donde está el cálculo del peso para niños por edades. En pacientes con choque que no responden a la reposición de líquidos, siempre tenemos que tener en cuenta que hay que evaluar por acidosis persistente y por el riesgo de hemorragia oculta y deben ser tratadas. En los pacientes con dengue tenemos que estar expectantes ante la posibilidad de sangrado. Hay varios factores que nos predisponen a esto: el choque prolongado o refractario, la insuficiencia renal o insuficiencia hepática, la acidosis metabólica grave. Dentro de los antecedentes, los factores de riesgo es el consumo de AINES o aspirinita o uso de anticoagulantes. La enfermedad ulcerosa péptica preexistente y los traumas, y entre los traumas las inyecciones intramusculares, las cuales ya hemos aconsejado no se deben indicar. Cuando tenemos un paciente con un sangrado importante, tenemos que realizar las pruebas de coagulación del paciente. De acuerdo al resultado de las pruebas de laboratorio, el especialista tomará la decisión de transfundir crioprecipitado, plasma fresco congelado o administración de vitamina K. Los lineamientos de dengue en cuanto a la trombocitopenia son muy claros. La disminución de plaquetas no es un predictor de sangrados. Plaquetas pueden llegar bajos, 20.000, 15.000 y no sangra el paciente. Sin embargo, en los pacientes que van a ser sometidos a cirugía o trabajo de parto, debemos de administrar plaquetas para la intervención quirúrgica o para el proceso de parto. Hay que considerar la transfusión de plaquetas solamente si persiste el sangrado y pone en peligro la vida del paciente. Aún después de que se haya corregido el choque o los tiempos de coagulación prolongados, como ocurre con la coagulación intravascular diseminada. Cuando sea necesario la realización de una cirugía tipo cesárea o va a labor y parto o cirugía mayor de urgencia, en estos pacientes hay que considerar la transfusión de plaquetas para evitar una hemorragia intraoperatoria. Debe evitarse al máximo técnicas invasivas o transfusiones innecesarias de plaquetas y glóbulos rojos empacados. La elección de líquidos para la reanimación de un paciente que está con choque o que esté deshidratado va a depender mucho de la condición clínica. La solución de cloruro de sodio es una solución que se considera para inicio de esta reanimación. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente: en grandes volúmenes, la administración de cloruro de sodio puede llevarnos a una acidosis hiperclorémica que se agrava o confunde la acidosis láctica que el paciente pueda tener por un choque prolongado. Hay que medir los niveles de cloruro y de lactato en el paciente, considerando un nivel de cloruro de 95 a 105 milimol por litro como normal. Cuando los niveles de cloruro en sangre exceden el rango normal, entonces consideramos el lactato Ringer. El lactato Ringer tiene un nivel de cloruro menor que lo que tiene la solución salina normal, por eso es importante hacer ese cambio. Ahora, el lactato Ringer está contraindicado en hiponatremia grave, y esto es porque los niveles de sodio en el lactato Ringer son menores que los que contiene el cloruro normal. El uso de soluciones coloides como gelatina, dextrano y almidones debe de ser de una forma restringida. ¿Por qué? Porque estos coloides se van al espacio extravascular, aumentando la presión oncótica en dicho espacio y perpetuando el choque.
Aparte de esto, tienen efectos en la coagulación y pueden aumentarnos el riesgo de sangrado en el paciente. El inicio de acción de estos coloides está entre 4 a 6 horas y pueden durar hasta 24 horas. Y hay reacciones también alérgicas que se pueden dar con el uso de coloides. El uso de potasio en las soluciones cristaloides está indicado, pero debemos de retirarlo en aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal o que tienen oligoanuria. El paciente con dengue tiene la fase crítica después de la defervescencia de 24 a 48 horas. Posterior a esta etapa, el paciente comienza con la reabsorción de líquidos. Y aquí es donde nosotros hemos de tener mucho cuidado en que el paciente no tenga una sobrecarga de volumen. ¿Cuáles son los factores que nos llevan a una sobrecarga de volumen? Bueno, la administración rápida de líquidos y excesiva de líquidos parenterales también. La presencia de comorbilidad o disfunción miocárdica, el uso de soluciones cristaloides hipotónicas, uso inapropiado de grandes volúmenes de líquidos intravenosos en paciente con sangrado grave, transfusiones inapropiadas de plasma fresco y coloides, continuación de líquidos intravenosos después de que la fuga de plasma haya resuelto y rara vez la afectación de la función renal. Es importante entonces estar valorando a nuestro paciente por manifestaciones de sobrecarga de volumen. Entre las manifestaciones, la disnea, la ortopnea, ingurgitación yugular son parte de las manifestaciones que vamos a encontrar. Importante, los crépitos pulmonares. En este tipo de pacientes que presente disnea, que encontremos ingurgitación, crépitos pulmonares, debemos indicar radiografía de tórax PA para valorar si hay datos de sobrehidratación. El manejo de la sobrecarga hídrica, tenemos que administrar oxígeno, 2 a 3 litros por minuto. Hay que considerar asistencia ventilatoria en algunos casos. Los signos vitales se toman cada 15 a 30 minutos. Si el paciente se encuentra en fase crítica y hay sobrecarga de volumen, lo que procede es disminuir los líquidos intravenosos. No los quitamos porque tiene riesgo de desarrollar choque y se evitan los diuréticos. Sin embargo, si ya el paciente se encuentra en una fase de recuperación, detenemos los líquidos y administramos furosemida. Importantísimo estar valorando la diuresis adecuada del paciente, mantener vigilancia de los líquidos que entran y salen, haciendo el balance hídrico. Los diuréticos vamos a administrarlos de acuerdo a la pertinencia y, importantísimo, mantener un balance hídrico neutro o con una tendencia negativa de menos 2 a 3%. Los criterios de egreso de un paciente con dengue deben de ser clínicos y laboratoriales. En los clínicos, que se encuentre afebril por 48 horas sin el uso de antipiréticos, con mejoría del estado clínico, no hay signos de alarma, hay bienestar general, aumento del apetito, un buen estado hemodinámico, gasto urinario normal y que no exista dificultad respiratoria. Dentro de los criterios laboratoriales, que el hematocrito se estabilice sin los líquidos intravenosos y que haya tendencia ascendente en el conteo de plaquetas. Dengue y embarazo. El embarazo no aumenta el riesgo de contraer dengue, ni predispone a una evolución diferente de la enfermedad. Las manifestaciones clínicas, el tratamiento y el pronóstico del dengue de la mujer embarazada son semejantes a los de las no embarazadas. Algunas características fisiológicas del embarazo podrían dificultar el diagnóstico del dengue, como ser la leucocitosis, la trombocitopenia o la hemodilución. En el primer trimestre del embarazo, un sangrado transvaginal relacionado con el dengue puede llevar erróneamente al diagnóstico de aborto. Hay que tener cuidado en esta situación. El dengue con signos de alarma y el dengue grave son las presentaciones con mayor asociación a crecimiento fetal retardado y a muerte materna. El engrosamiento de la pared de la vesícula biliar con o sin líquido perivesicular ha sido un hallazgo frecuente entre las gestantes que presentaron dengue con signos de alarma y dengue grave. Hay que tener cuidado con eso también, no ir a diagnosticar una condición quirúrgica cuando no lo es. Indicada la ultrasonografía fetal para evaluar el volumen del líquido amniótico, en algunos casos podría presentarse oligohidramnios, que requiere que se tomen las medidas pertinentes, obviamente.
El dolor abdominal, que constituye uno de los signos de alarma del dengue, puede simular contracciones uterinas o ser diagnosticado como colecistitis y precipitar al médico tratante a realizar una intervención quirúrgica innecesaria, lo que les decía antes. Dengue y embarazo. Continuación. La administración de líquidos se usará siempre la solución lactato de Ringer o solución de Harman o la solución salina normal. Nunca habrá que usar soluciones con dextrosa, excepto cuando haya una hipoglicemia, por supuesto. Para las pacientes con recuentos plaquetarios menores de 50.000 por milímetro cúbico, que se encuentran en trabajo de parto y serán sometidas a cesárea, habrá que considerar la administración de concentrado plaquetario en el momento más cercano posible a la cirugía. El momento y la vía de evacuación del producto del embarazo dependerá de la condición obstétrica, obvio. En cuanto al manejo de líquidos en dengue con signos de alarma, en la embarazada se calcula en base al peso ideal. La administración de líquidos deberá ser de manera restringida en bolos de 250 a 500 ml y revalorar según la presión arterial y la presión arterial media. Dengue, para definir la hipotensión. Con respecto a la presión arterial en embarazadas, entre las semanas 7 a 37 se considerará hipotensión todo caso en el cual la presión arterial se encuentre un 10% por debajo de la presión arterial mínima esperada para la mujer no embarazada adulta. Previo a la semana número 7 y después de la semana 37, se considerarán los parámetros de la adulta no embarazada. Si la paciente embarazada tiene de 12 a 17 años de edad, hay que considerar la presión arterial según la tabla para edad. Por último, jóvenes, recuerden que es necesario notificar al servicio de pediatría todo recién nacido de madre con dengue al momento del parto, ya que el recién nacido puede manifestar la enfermedad hasta 12 días después de su nacimiento. Caso clínico. Paciente femenino de 4 años de edad procedente de Tatumbla con historia de fiebre de 5 días de evolución, de inicio súbito hasta 39 grados, sin escalofríos, sin diaforesis, acompañado de mialgias, artralgias, cefalea y dolor retroocular. Manejado en el centro de salud con acetaminofén y líquidos orales. Evaluación clínica y hemograma diario. La fiebre se dio hace 24 horas. En la evaluación de hoy, la madre refiere que ha presentado epistaxis, sangrado de mucosas, dolor abdominal, refiere que ha miccionado poco. Al examen físico, ustedes encuentran que ese paciente tiene 15 kilogramos, una talla de 1 metro, 120 de frecuencia cardíaca, 36 de frecuencia respiratoria, temperatura de 37, una presión arterial de 100/70, con una presión arterial media de 80, una saturación de oxígeno de 96 y una presión del pulso de 30. Paciente alerta, un GLaDOS de 15/15, mucosas secas, patrón respiratorio regular, pulmones con hipoventilación basal derecha, no ruidos patológicos, relleno capilar de 2 segundos, pulsos periféricos palpables, extremidades tibias, petequia en cara y tórax, abdomen globoso, doloroso a la palpación superficial, con un hígado de 1 centímetro bajo el reborde costal de la línea media clavicular. Con los datos anteriores usted decide mandarle a hacer exámenes. El hemograma aparece con una leucocitos de 2800, linfocitos de 68%, unos neutrófilos de 30, un hematocrito de 44, unas plaquetas de 88.000. Decidimos hacer PCR para dengue, que es medimos la proteína NS1, esa tenemos positividad hasta el 5.º día. Ya para el 6.º día nosotros podemos mandar a hacer una serología para dengue, IgG e IgM. Mandamos a pedir una radiografía, recuerden que tiene una hipoventilación en uno de los segmentos pulmonares, y mandamos a hacer
un ultrasonido de abdomen porque el paciente cursa con dolor abdominal a la palpación. En primer lugar decimos, ¿es dengue o no es dengue? Tiene y cumple los criterios clínicos y epidemiológicos para dengue. ¿En qué fase evolutiva del dengue se encuentra este paciente? Recuerden, fueron 5 días de fiebre y ya hace 24 horas que ya no la tiene. Entonces ese paciente está en la fase crítica. ¿Tiene comorbilidades? No hay ninguna comorbilidad. ¿Y cuáles son los signos de alarma que el paciente presenta? Dolor abdominal, sangrados, hemoconcentración con trombocitopenia. El estado hemodinámico se encuentra con una deshidratación leve y necesita ser referido a una unidad de dengue. En nuestro paciente anterior es un paciente que está en una fase crítica y es un niño con dengue con signos de alarma. ¿Cuál va a ser el manejo? Bueno, tenemos que ingresarlo en una unidad de dengue, tenemos que hacer la ficha de control epidemiológico y tenemos que hacer el manejo por vía intravenosa. Les digo esto porque independientemente si el paciente tiene o no tiene tolerancia a la vía oral, ustedes tienen que iniciar con vía intravenosa. Iniciamos la administración de líquidos parenterales en base a solución salina a 5 a 7 ml por kilo. En este paciente pesa 15 kilogramos, el aporte sería de 75 a 105 ml por hora, que solo pueden pasar 105 en la primera hora, 105 en la segunda hora, dependiendo cómo encuentren ustedes el estado de hidratación del paciente. Posteriormente, si el paciente mejora, ya presenta una diuresis adecuada, estamos hablando de una diuresis de 1 cc por kilo hora. Eso es importante tenerlo, entonces reducimos el goteo a 3 a 5 ml por kilo hora. En este caso sería a pasar en 2 horas o en 4, dependiendo cómo esté el estado de hidratación. En este caso, si nosotros diéramos el goteo a 3 ml, 3 por 15 serían 45 y 5 por 15 serían 75. Eso lo podemos pasar 75 en la primera hora, 75 en la segunda hora, dependiendo cómo esté, lo podemos poner hasta para pasar en 4 horas. Luego vamos reduciendo de 2 a 3 ml por kilo hora o menos de acuerdo a la respuesta clínica. No es que ustedes van a darle las 4 horas, pero si el paciente no tiene una adecuada tolerancia, se duerme o no quiere tolerar, entonces prolonguen el paso de soluciones hasta 4 horas. Eso va para las soluciones anteriores que hemos pasado. En este caso, si dejamos el aporte a 2 ml por kilo, serían 2 por 15, serían 30. Si lo dejamos a 3, 2 por 15 serían 45 ml, los que estaríamos aportando. Líquidos orales de acuerdo al esquema de Holiday-Seeger al mejorar. Obviamente, si después de la primera administración ustedes tienen una buena respuesta clínica del paciente e inicia la tolerancia oral, entonces pueden seguirlo únicamente en base a líquidos o al aporte de líquidos orales.